Señal directa. Republicanos y demócratas. México en el centro de los debates electorales en Estados Unidos. El tema que eligió para usted este día el doctor Armando Zacarías, a quien le damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto. Doctor, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Josefina y José Ángel. Como siempre, un gusto poder saludarles y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. El desarrollo de las elecciones en Estados Unidos generalmente constituía para México la observación del complejo sistema electoral norteamericano que implica un sistema que prácticamente lo entienden solamente los estadounidenses, con un colegio electoral que denota las fuertes disputas particularmente de los siglos XVIII y XIX en aquel país, en la forma de representación política con un Congreso y una estructura parlamentaria que tiene una importante influencia planetaria. Sin embargo, en el proceso electoral de 2016, época en la que Barack Obama, presidente demócrata que contaba con un razonable nivel de aceptación al término de sus 2 periodos presidenciales, se enfrentó al juego con el Partido Demócrata de la elección de un par de aspirantes con fuerza y aceptación popular. Hillary Clinton, esposa del presidente Bill Clinton, constituía una considerable oferta en el manejo de la política de los Estados Unidos, pero sin realizar una fuerte campaña como la de Clinton, surgió casi de manera súbita el senador Bernie Sanders. Con el paso del tiempo se presentaron algunos otros aspirantes para la obtención de la candidatura por el Partido Demócrata, mismos que en el proceso renunciaron y quedaron solamente el senador Sanders, que se autoproclamó como socialista democrático, buscando establecer un sistema de economía similar a la de los países escandinavos. Las fortalezas, por otra parte, de Hillary Clinton se sustentaban en sus funciones como secretaria de Estado, justamente con el presidente Obama, y planteó un escenario de reconfiguración de participación política de minorías, que en aquel momento constituía una fortaleza que aglutinaba el Partido Demócrata, así como una nueva dimensión de controles de impuestos y una relación internacional que pudiese mantener la línea de desarrollo que conservó Obama. Pero en el partido de enfrente surgía de las profundidades una inconcebible figura de un actor de reality shows y agente inmobiliario de gran visibilidad en los business shows, y este personaje no era otro que Donald Trump. En la estructura de la campaña electoral de Trump brotó por primera vez un elemento en la configuración de su política interna: México. La concepción de México en la campaña electoral surgía de uno de los últimos aspirantes a candidatos en suscribir sus intenciones con el Partido Republicano. Por abajo de los candidatos con mejores indicadores en las tablas electorales de los republicanos, como lo eran Jeb Bush, Ted Cruz y Marco Rubio, Trump surgía más como una especie de excentricidad que de un candidato sólido y firme para la elección. Dentro de esta perspectiva, el tema de México se incluía en el esquema de una dimensión proteccionista, altamente conservadora, pero con un mensaje de cierta fuerza para los sectores más tradicionales. Hacer a Estados Unidos fuerte, Make America Great. Y ahí comenzó a gestarse, dentro de las líneas de fortalecimiento de la economía norteamericana, en la que se planteaba regresar el mercado internacional a Estados Unidos, reponer el empleo de los norteamericanos, que también se incluía como cierta extravagancia, generar un muro entre México y Estados Unidos como una fórmula que ofreciese mayor seguridad nacional. De esta manera, no se planteaba un escenario como en anteriores administraciones de Estados Unidos de la defensa de los intereses estadounidenses en el mundo bajo la receta de la defensa de la democracia, que desde el término de la Segunda Guerra Mundial y durante todo el periodo conocido como Guerra Fría, legitimaba la presencia mundial de los Estados Unidos. El cambio de estrategia que planteaba la construcción de un muro surgió desde esa carrera que comenzó muy por debajo de los aspirantes republicanos punteros y la mantuvo Donald Trump como elemento de estrategia electoral. La pelea entre los dos partidos y de sus aspirantes fueron ganando adeptos y alejando a aquellos que estaban desilusionados de las fórmulas políticas que no lograban tener consensos contundentes entre el electorado norteamericano. Sin embargo, poco a poco
colocaba el tema de México como uno de los asuntos que representaba, sobre todo para las alas más conservadoras, que no son minoría, una ecuación atractiva. El control sobre México representaba la recuperación de mercados perdidos en el desarrollo del Tratado de Libre Comercio, la recuperación de empleos, siguiendo la misma fórmula, pero con más detalle, el enfrentamiento a una zona de inseguridad instalada en Estados Unidos bajo su perspectiva, como era la presencia del crimen organizado y la distribución de drogas al interior del país. Al final de cuentas, quedaron dos candidatos para la disputa presidencial, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump. En Estados Unidos hay que tener en cuenta dos elementos para las elecciones. La popularidad que se logre acumular, pero tan importante o más, es la suma de delegados del colegio electoral sobre quienes recae un importante peso de los resultados electorales. En la parte de popularidad, Trump estuvo por mucho tiempo por debajo de la candidata demócrata, pero no necesariamente en la suma de delegados. Sabemos que en los resultados, desde el punto de vista de la votación extensa, ganó Hillary Clinton, pero el triunfo lo tiene Donald Trump a través del número de delegados en el colegio electoral. La campaña de Trump incluyó un elemento más que incorporaba al tema del muro y lo fue el hecho de señalar que México pagaría la construcción del muro. En tanto el proceso electoral se desarrollaba en Estados Unidos, el gobierno de nuestro país se mantenía como observador impávido. El 28 de agosto de 2016, Donald Trump informaba por Twitter, no el gobierno mexicano, que estaría en una visita de Estado en México, siendo aún candidato. Uno, entre otros de los errores monumentales de la presidencia de Peña Nieto, fue invitar en plena campaña presidencial en Estados Unidos a Donald Trump, recibiéndolo en la sede oficial de la presidencia, que en esos días era la residencia oficial de Los Pinos. Una invitación de resultados catastróficos, pero que mostró la enorme impericia de la política internacional mexicana de esos momentos al entrar de forma equivocada en el mismísimo proceso electoral norteamericano. Consulta Mitofsky para ese momento resumió esa visita con los siguientes datos. El 89.5% de la muestra estaba enterado de la visita de Trump. El 88.2% expresaba sentimientos negativos al respecto. Por parte de la candidata demócrata, suscitaba en los mexicanos un 76% de sentimientos positivos, en tanto que Donald Trump representaba, y seguramente debe seguir representando este porcentaje, de un 77.3% de sentimientos negativos. Por otra parte, y en esa misma encuesta, 89.8% de los mexicanos se manifestaba en contra del muro. Los indicadores eran y siguen siendo abrumadores en definir esa estrategia como una de las peores que se haya realizado en relación con los Estados Unidos. El politólogo y analista Jesús Silva Herzog, al escuchar la noticia, escribió: la mayor estupidez en la historia de la presidencia mexicana. No tiene paralelo lo que acaban de anunciar. Ahora, nuevamente, nos encontramos en un proceso electoral para el cambio presidencial de 2020 en los Estados Unidos. Y el tema México no ha quedado fuera de la agenda de uno de los contendientes de mayor peso en el Partido Republicano, como lo es el propio presidente y precandidato republicano Donald Trump. El tema migratorio constituye uno de los capítulos que el presidente republicano ha utilizado con insistencia durante su presidencia y seguirá siendo un tópico fundamental en el diseño de los ejes de su campaña y, en consecuencia, el tema mexicano seguirá presente en la construcción de su plataforma electoral. Uno de los capítulos de esta trama lo constituyó la amenaza arancelaria en la que estuvimos y estamos inmersos desde los primeros días de junio, justo en los momentos en que los congresos de Canadá, Estados Unidos y México realizaban y realizan la revisión de la actualización del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. La amenaza arancelaria cubrió el horizonte mexicano y nos descubrimos sin estrategia clara de anticipación frente al embate de Donald Trump. La importancia del lobbying o cabildeo político que se desarrolla en las representaciones diplomáticas de los países logran establecer agendas internacionales que permitan tomar decisiones con información anticipada.
La reducción dramática presupuestal de nuestras representaciones diplomáticas y particularmente la de Estados Unidos operó en contra de la facilidad de información de la delegación mexicana, que tuvo resultados importantes en la medida que se retiró temporalmente la amenaza arancelaria. Pero en contraparte hubo una aceptación de exigencias que estableció el gobierno norteamericano a los mexicanos y frente a los cuales la delegación mexicana no pudo oponerse. La migración mexicana hacia los Estados Unidos se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 40 años, lo que significa que cuando Trump se refería al tema migratorio y la ofensiva de aranceles, constituía esto una referencia al complejo esquema de migración fundamentalmente centroamericana hacia tierras estadounidenses, además de nuevos actores en este proceso como el Caribe y África. La política exterior mexicana y la comercial requieren imperativamente un fortalecimiento con estrategias claras que permitan anticipar los embates que durante la campaña electoral estadounidense harán que México se encuentre como espectador sin invitación, pero con presencia fundamental en los debates, que no deberían convertirse en la aplicación de políticas de Estado de un candidato en pleno proceso de proselitismo. Así pues las cosas, Josefina y José Ángel, habrá tiempo y oportunidad de revisar varios aspectos que intervienen en el escenario internacional y local, como la renuncia del actual secretario de Hacienda en los días por venir. Les mando pues un cálido saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Buenas tardes y muchas gracias. Y estaremos al pendiente de ese análisis sobre la renuncia del secretario de Hacienda y posiblemente, doctor, si hay algún vínculo con el ex del IMSS, de Germán Martínez, porque platicamos hace un momento, José Ángel y yo, que al menos Germán Martínez también utilizó un lenguaje muy parecido al del señor Ursúa y tuvieron diferencias ambos, ¿eh? Y Germán Martínez se refería a Hacienda como uno de los elementos que obstaculizaba el desarrollo de las políticas gubernamentales en tema de salud. Y básicamente en la Secretaría de Hacienda no se trataba del secretario de Hacienda específicamente, que ahora lo señala el secretario de Hacienda, que intervienen personajes, vamos a utilizar el término de Germán Martínez, perniciosos al interior de Hacienda, tomando decisiones por sobre la autoridad que tenía el señor Ursúa, de manera que efectivamente esto denota una crisis esencial que se da en la estructura de gobernanza que tiene en este momento el gobierno mexicano. Y, por ejemplo, la decisión de haber nombrado inmediatamente al subsecretario Arturo Herrera como secretario de Hacienda, no hay que olvidar que el presidente de la República lo regañó en por lo menos 2 ocasiones de una manera muy importante al señalar que no se iban a establecer los impuestos que había señalado el subsecretario y tampoco el financiamiento del proyecto de Dos Bocas, que se iba a posponer en tanto se resolvían problemas arancelarios en nuestro país. De manera que lo que estamos teniendo es que esa señal que ahora se refleja en una depreciación del peso frente al dólar, efectivamente tiene consecuencias importantes que vale la pena analizar. Entonces estamos al pendiente y con ese pacto. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias y buenas tardes.